31 de octubre es el Día Internacional de la Reforma Protestante. Y nos podemos preguntar por qué celebramos esto en muchos países. Es celebrado y reconocido este día, menos en España. Se puede decir que lo podemos celebrar como celebramos otros días como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la lucha contra el cáncer de mama, el Día del movimiento LGTBI, el Día de la Suegra, que es el 26 de octubre, Halloween y muchos más. De hecho, hay 591 días internacionales y mundiales. Creo que el año no nos da para celebrar tanto. Recordar es bueno, y siempre y cuando el hecho haya ocurrido de verdad, como es nuestro caso. El Día Internacional de la Reforma lo queremos celebrar no solamente por su historia, sino también por lo que representa para nosotros. Recordar que en el siglo XVI muchas personas se vieron involucradas en la realización de este hecho para que más de 500 años más tarde podamos tú y yo reconocer que el Día de la Reforma, y sobre todo aquí en Canarias, es un hecho muy importante. Gracias por sintonizarnos en este programa y por querer celebrar con nosotros el Día Internacional de la Reforma en Canarias.
Nos encontramos en la ciudad de La Laguna. Como todos sabéis, es una ciudad patrimonio de la humanidad, no solamente por sus catedrales y monumentos, sino también por su casco histórico. Acompáñenme porque ahora vamos a entrevistar al pastor José Luis Fortes, que es además de pastor historiador, le vamos a hacer algunas preguntas. Por recibirnos, por estar aquí en esta iglesia suya. Siempre que hablamos de historia a nivel canario, usted es un gran referente a nivel evangélico y queríamos hacerle unas cuantas preguntas porque bajo su experiencia sabemos que la Reforma Canaria tiene un significado diferente. La Reforma Canaria es algo importante porque Canarias fue el primer lugar de España donde llegó la Reforma. El primer lugar. Tan solo 7 años después de que Lutero clavara sus tesis en Wittenberg, ya había en Canarias personas claramente evangélicas perseguidas por la Inquisición. Sabemos de un alemán y de un luterano que eran netamente evangélicos, tenían una fe muy profunda, eran comerciantes y por su fe evangélica fueron procesados por la Inquisición, ambos. Y lo interesante es que los comerciantes que colaboraban con ellos los apoyaron. Algunos de ellos incluso expusieron sus vidas por defenderlos, por avisarles de que la Inquisición iba a prenderlos o por defenderlos. Algunos incluso llegaron a pagar fianzas importantes en la época para soltarlos. Y bueno, desde ese año, por tanto, desde el año 1524, ya tenemos a evangélicos en Canarias. Estos evangélicos, generalmente extranjeros, seguirán durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Básicamente son los evangélicos que hay en Canarias, porque estos venían de países como Alemania, Holanda, Inglaterra, con el propósito de comerciar con las islas. Se comerciaba vino, se llevaban de aquí el vino, se llevaban de aquí pues, productos como por ejemplo la cochinilla, para que era un tinte, y se intercambiaban por productos manufacturados de fuera, que interesaban a los canarios, algodón y otro tipo de prendas. El caso que esto hizo que una población extranjera estuviese permanentemente vinculada a las Islas Canarias. Y entre esas personas venían personas con fe protestante, con fe evangélica. Y estas personas, pues algunos se quedaban a vivir aquí, otros iban y venían, y compartían pues su fe con las personas. Sabemos de la existencia de como mínimo 5 canarios entre el siglo XVI y XVII, 5 canarios procesados por la Inquisición, algunos fuera y otros aquí en Canarias. Por tanto, aunque la fe protestante solamente se movía en círculos extranjeros, también de alguna manera les llegó a los isleños. Uno de estos protestantes canarios estaba en el monasterio San Isidoro del Campo en Sevilla y fue uno de esos monjes que fue afectado por la Reforma y que tuvo que huir a Ginebra. Las Sagradas Escrituras, ¿cómo llegaron aquí a España, a Canarias, quiero decir? Porque había oído como de corsarios o de personas que habían traído esas escrituras, pero realmente, ¿cómo me lo puede explicar usted? Poco a poco los protestantes del extranjero, de Europa, fueron enviando a Canarias, fueron enviando la palabra de Dios. Encontramos cómo barcos negreros o barcos que comerciaban de paso por las islas dejaban literatura. También muchos corsarios, piratas, diríamos hoy, pero el corsario tiene una diferencia con el pirata, pero muchos eran evangélicos. Esto nos puede parecer hoy día un poco extraño, ¿no? Sí. Pero venían por las islas y, por ejemplo, en algunas ocasiones estuvieron hablando con la población de algunas de las islas menores, La Gomera, La Palma, y compartiendo el Evangelio.
también pues, hicieron otro tipo de cosas, porque eran corsarios, ¿no? Como se puede imaginar la gente, ¿no? Pero entre ellas compartir la palabra de Dios. El caso es que durante los primeros siglos, desde el siglo XVI hasta el XIX, la fe evangélica se mueve sobre todo entre protestantes en Canarias. El primer protestante que fue juzgado y quemado por la Inquisición en el año 1611 fue un joven holandés de 24 años. Fue procesado porque permaneció fiel a la palabra de Dios y no quiso retractarse. Y bueno, el Tribunal de la Inquisición estaba en ese tiempo en Las Palmas, en Gran Canaria, y allí lo torturaron y lo llevaron a la muerte. A partir de ahí se quemaron hasta 8 protestantes por permanecer fiel a las Escrituras. Los cultos en esa época se tenían en lugares como los consulados de estos países, porque no se podían tener lugares para culto, obviamente. En el primer cuarto del siglo XIX hay una tienda en Santa Cruz de un tal May, que era una tienda para trabajar con los barcos, habituallando a los barcos, y de contrabando, a principios del siglo XIX, de contrabando regalaba porciones de las Escrituras, en el primer cuarto del siglo XIX. Sobre la mitad del siglo XIX ya la Sociedad Bíblica Británica enviaba la Biblia, y a final del siglo XIX viene un misionero a las islas de Realengo, a Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Se llama Charles Barker, te lo digo en castellano, como yo no lo pronuncio muy bien, pero este hombre repartió las Escrituras por las 3 islas de Realengo, que eran las 3 islas que originalmente pertenecían a la corona: Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y la distribuyó de una manera muy sacrificada. Se llenaba a veces de pulgas porque iba visitando los pueblos, tenía que dormir donde podía, iba con un burro, y bueno, esto suponía una miseria para el pobre, y tenía que ir caminando. El burro era para llevar el material, ¿no?, que repartía, y hizo una labor muy preciosa a final del siglo XIX. A final del siglo XIX también la Iglesia anglicana establece lugares de culto en Santa Cruz, en el Puerto de la Cruz y en Gran Canaria. 3 lugares de culto que existen todavía hoy día. La Iglesia anglicana, además de esto, hizo el primer cementerio de España protestante, está en el Puerto de la Cruz. Muy interesante eso. Por otro lado, en los años 30 vendrá un misionero americano, don Jaime Carter, y hará otra labor también semejante. Ambos serían bautistas, y esta otra labor pues sería el fruto de ella lo que hoy día es la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz. Entonces, desde el principio del siglo XX comienzan esas 2 labores de evangelización. Lo importante es que son entre los autóctonos, entre los canarios, por parte de estos misioneros de la Iglesia Bautista y por parte de la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz, y da lugar a esas 2 grandes iglesias, que son las 2 primeras iglesias de Canarias. En el año 1960 la bautista, y en 1965 la de Santa Cruz Laguna. Una anécdota interesante en cuanto a la laguna es que, teniendo cultos en la laguna, este misionero del que hemos hablado, una turba de gente alentada por el cura del momento de la laguna entró durante el culto y les destrozó todo el mobiliario, y salieron corriendo. Y el pastor, como era americano, pues se quejó al cónsul, y a través de esa queja el cónsul le pidió al gobernador civil que se retractase y que lo reprendió de alguna manera, ¿no? Pero lógicamente el destrozo se hizo. No lo restauraron. Y lo que quedó al finalizar la guerra era una auténtica desolación. Nos puso los fusiles así que nos marcháramos de allí, que los marcháramos de allí.
Nos reunimos allí, las iglesias evangélicas que existíamos en aquella época, donde el cura de la Perdoma, al enterarse, reclutó 2 camiones con gente y fue hasta allí para apedrearnos. Íbamos escondidos. Siempre vigilando para que no vinieran, en fin. Era restringido. Era difícil la vida de los evangélicos en Canarias y en España entero. Me presionaron, y yo no me quejo de que me presionaran, porque era normal, era lo que estaba legislado, pero la verdad que, bueno, Dios me dio fuerza y resistí. Y estaba la cosa mal. Por tanto, desde esa temprana edad en la laguna ha habido obras de estos misioneros y ha habido personas que asistían a la iglesia bautista o iban a la iglesia cristiana evangélica de Santa Cruz, y uno de ellos era mi suegro. Mi suegro falleció con 93 años y él fue unas personas que conoció el Evangelio en esa época en la que la iglesia cristiana evangélica de Santa Cruz construía su templo, construía su edificio con mucho sacrificio. En esa época estaba don Jaime Carder, estaba don Bernardo Sánchez, y eran personas que trabajaron mucho por la obra del Señor. Pues él iba desde la laguna, una zona de monte, tenía que bajar caminando porque no había, desde su casa a la laguna no había guagua. Iba hasta la laguna, cogía una guagua desde donde quedaba hasta la laguna, iba a la laguna pero a un extremo, venía hasta el centro de la laguna, cogía otra guagua para ir a Santa Cruz, al culto. Y bueno, es muy interesante ver cómo se creó un grupito de evangélicos aquí en la laguna, igual que habían comunidades pequeñas en Santa Cruz y en La Orotava, en diferentes, muy pocas en ese momento, pero es muy interesante ver cómo en esa época de rechazo, de mucho rechazo social, de libertad religiosa no empezó hasta el año 1965, por tanto, y después que entró la ley, todos los funcionarios y todas las autoridades seguían siendo franquistas, intolerantes, ¿no? Nacional católica. Por tanto, aunque entró la ley, todavía la gente no tenía asumido el respeto al otro, al diferente, a la ideología contraria. Por tanto, había una permanente persecución ideológica. A mi suegro le tiraron tiros con escopetas cargadas con cartuchos de sal. O, por ejemplo, lo denunciaron por comunista, lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil aquí en La Laguna y le dieron una paliza. Y después él dijo, mire, cuando le dejaron hablar, él dijo, mire, yo soy creyente en Cristo, sacó un Nuevo Testamento y se lo enseñó. Yo no soy comunista, yo no creo en política, no sigo política, lo que sigo es el Señor. Y entonces la Guardia Civil, que sabía que aquello todo era un montaje de los que lo habían acusado para que le pegara, porque primero pegaban y después preguntaban. Entonces lo soltaron y él, bueno, pues a alguna de esa gente que le pegaron los tiros, después él los tenía en su casa a los años más tarde, porque quedaron empobrecidos por las circunstancias, él les daba de comer. Y su suegra, la suegra de mi suegro, se convirtió al Evangelio, y esta señora tuvo muchos problemas porque su familia vio su conversión al Evangelio, vio su fe, lo vio como, se sintieron como, porque era como tener en la familia como tener un delincuente, por ser creyente, por ser evangélico. Y de alguna manera esto supuso para ella mucho problema. A ella la echaron de la casa, una señora mayor, la echaron, y fue con su cama cargando al hombro, un espacio de 300 a 400 metros, una camita que ella podía, que se abrían y se recogía, fue cargando con ella hasta casa de mi suegro. Y entonces, porque la familia no admitía que fuera evangélica. Entonces ella siguió con mis suegros toda su vida hasta que falleció. Y cuando falleció, bueno, se creó un problema, porque la familia había tolerado que fuera evangélica, pero cuando llegó el momento de la muerte, pues querían, ellos decían, bueno, y ahora el entierro cómo se hace y dónde, etcétera, qué va a pasar. Entonces, como había que pagar el sepelio y mi suegro tenía un seguro,
Pues entonces, por la cuestión económica, decidieron que mi suegro lo siguiera, ¿no? Y por tanto siguiera hasta con un culto. Don Bernardo Sánchez hizo el culto y hasta ahí todo más o menos tranquilo. Estuvimos en el cementerio de San Juan, un cementerio nuevo para mí, porque no lo conocía, y me llamó mucho la atención que una chica que andaba por ahí sabía lo que era una chercha, y yo no tenía ni idea. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Cuando llegó el momento de inhumar el cadáver y llevaron el cuerpo al cementerio de la Laguna y la fueron a enterrar en la chercha, que es como se llamaba en aquel tiempo al lugar no sagrado, porque en los cementerios católicos se habían consagrado y se llama enterrar en terreno consagrado. Había ido un cura, había ido con agua bendita y estaba consagrado. Entonces a la gente que moría dentro de la fe católica se les enterraba allí, pero a los evangélicos o musulmanes o gente que se suicidaba o ateos los enterraban fuera del sagrado. Y entonces el ayuntamiento había dispuesto un lugar aparte para enterrar a esas personas. Y eso lo llamaban la chercha, que es una desvirtuación de cher, iglesia, y de viene chercha. Chercha. Es un poco como pasa con lo de papas chineguas o papas autodate, que dice aquí, que son desvirtuaciones de términos ingleses, ¿no? Y en ese lugar, cuando fueron a enterrar a la abuela de mi esposa, la suegra de mi suegro, pues ya la familia, bueno, se puso a gritar, la familia carnal de esa señora, Vicenta Rodríguez se llamaba, se pusieron a gritar porque la estaban enterrando allí. Lo veían como una especie de ofensa terrible, terrible. Súper interesante poder ver la diferenciación que se Sí, porque entras en el cementerio, ves un espacio lleno de tumbas y de flores y estas cosas, y al fondo ves una puerta, y accedes a otro espacio pequeñito, reducido, como una habitación, y tiene unas poquitas tumbas. Los apartados. Eran los apartados, los despreciados. Y bueno, es un poco, eso es un ejemplo de lo que era ser creyente evangélico en los años 60, 70, esa época. Era muy difícil. Pero lo importante es que la fe evangélica, bueno, pues ha ido adelante de esos años y hoy día, pues, gracias a Dios, tenemos muchas iglesias en Canarias y hay un número importante. Pastor, ¿qué puedes decirnos sobre la actualidad de los evangélicos aquí en Canarias? Entonces, bueno, entre 110 iglesias y o puntos de misiones hay en cada provincia, unos 220. Esto significa que hay, estos son estudios que yo he hecho, obviamente, personales, hay una población de unos 20.000 evangélicos en las Islas Canarias, que se desglosaría entre unos 7.000 más o menos aproximadamente, siempre estamos hablando, ¿no? Unos 7.000 cristianos profesantes, adultos, unos 4.000 niños y unos 4.000 simpatizantes. Y después unos 5.000 extranjeros que pasan parte de su vida en Canarias, porque invernan en Canarias. Hay muchos extranjeros, alemanes, ingleses, que pasan el invierno aquí. Podría estar toda la mañana escuchándole hablar sobre lo importante, ¿no? de saber de los orígenes, qué ha pasado, por qué nos apartaban, cómo había esa diferenciación en el cementerio, y recordar que en todo el proceso estuvo el Señor, ¿no? Qué importante es ver cómo su suegra luego vino a donde su suegro, compartieron ese momento juntos, me imagino recién convertidos los dos, empezando a caminar en los caminos del Señor. Tendría que ser para escribir un libro. Yo tengo una última pregunta que me gustaría que compartiera con nosotros. De todos los factores que nosotros hemos podido leer de esta clavada de la tesis allí en el siglo XVI, ¿usted cuál cree que fue uno de los principales, o si no el principal, si podría concretarnos, factor que empezó esa puesta en marcha de esta reforma?
El factor principal es una inquietud sobre qué pasa después de la muerte, a dónde vamos después de la muerte, consecuencia de factores, de otros factores, como por ejemplo las guerras, las constantes guerras que había en Europa, las constantes epidemias que había en Europa, las constantes hambrunas que había en Europa. Guerras, epidemias, hambrunas significa muerte. En casi todas las familias habían fallecidos. Y ante eso, la expectativa que daba la Iglesia Católica Romana era el purgatorio, era el sufrimiento. O sea, tú te morías y tenías que ir a purgar tus pecados a un pseudo infierno, y la única forma de salir de allí, no definitivamente, sino un poco antes, era comprando indulgencia, pagando dinero. Entonces, todo esto generó una inquietud en muchas personas religiosas sobre la muerte y la expectativa tras la muerte. Es decir, es posible que si hay un Dios bueno, justo, pues al morirnos, lo único que nos espere sea el sufrimiento, y ese Dios no ha hecho nada para librarnos del sufrimiento, y si es comprando indulgencia, solo los que tengan dinero las pueden comprar, y el que no tiene nada, ¿qué hace esa persona? Entonces todo esto generó una inquietud religiosa, espiritual, sobre la vida después de la muerte, sobre la salvación, sobre Dios, y unos eruditos, porque los reformadores eran eruditos, eran teólogos, estudiando las Escrituras, la palabra de Dios, encontraron allí la respuesta. El justo por la fe vivirá. Y encontraron que detrás de la muerte no estaba el fin, ni tampoco necesariamente el sufrimiento, la angustia. Encontraron que había, después de la muerte, pues una expectativa feliz, bienaventurada, para todo aquel que creía en Cristo. Y encontraron que la palabra de Dios les señalaba a Cristo, les señalaba que les llevaba al arrepentimiento, a la fe en Cristo, y que por el camino de Cristo se llegaba a Dios y a una expectativa después de la muerte feliz, bienaventurada, porque entendieron ellos que después de la muerte uno podía ir con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y por eso ese afán de los reformadores en distribuir las Escrituras no era por otra cosa, sino que ellos se dieron cuenta que aquí está la respuesta, en la Biblia está la respuesta, ha estado siempre ahí, ha sido ocultada, porque durante tiempo y tiempo la Biblia no existía sino en latín y para ciertas élites, y por tanto esa fue la razón por la que ellos se dispusieron a traducirla a las lenguas del pueblo y a distribuirla, porque dijeron, bueno, pues la gente tiene que conocer la palabra de Dios, porque en ella se habla de Cristo el Salvador, y que por Cristo, y no hay otro camino para llegar a Dios que por Cristo. Y por eso ese afán de distribuir la palabra, de llevar la palabra, por eso que te contaba antes, esos misioneros que venían a Canarias a repartir la palabra, porque esas personas del siglo XIX que te mencionaba antes, sencillamente, porque no se podía hacer otra cosa, te dejaban en tus manos una porción de la Escritura. Muchas veces no podían hablarte, claro, pero confiaban en el poder de la Escritura, que por la lectura de las Escrituras llegarías a Cristo y por Cristo a la salvación. Muchísimas gracias, Pastor. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos cuenta. Yo he aprendido un montón y además me gusta mucho cómo lo cuenta. No solamente lo que dice, sino también cómo lo hace de manera entretenida. Como veníamos hablando, en el siglo XIX fue cuando la Reforma tuvo un gran auge en nuestra tierra. Los colportores de la Biblia vinieron a Canarias y también tras ellos muchos misioneros de Estados Unidos, de América Latina y algunos de Europa del Norte, como es el caso que vamos a conocer ahora. Es un pastor que ha venido desde Suiza y se ha quedado entre nosotros por más de 40 años, por amor, primero a su llamado, al ministerio y al pueblo canario. Vamos a conocerle.
y vamos a entrevistarle. Acompañadme. Yo tenía varias preguntas porque me parece súper interesante cómo una persona desde tan lejos, con una procedencia tan diferente a la nuestra, ha oído de las Islas Canarias y ha estado interesado en venir hace tantos años. Bueno, sí que hace tantos años, efectivamente. En 1979 hemos llegado aquí, fíjate, ¿no? No sé si habías nacido, pero bueno. Sí. Pero así, venimos con mi mujer y ya teníamos 2 niños pequeñitos, uno que acababa de nacer y otro de 2 años. Y nos metimos en una furgoneta de estas Volkswagen antiguas, tipo hippie, nos venimos con 3 cajas y llegamos ahí en Canarias, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando llegamos ahí por Anaga, ¿no? Por la zona esa, después desde Cádiz, en barco, ahí, para mí fue totalmente nuevo porque de verdad no sabía dónde iba a estar. Desde Suiza, mi Suiza querida, las vaquitas y los árboles y el todo verde, ¿no? Y el frío de invierno, pues me llegué aquí y estaba todo pegado, ¿no? La parte de Anaga y ¿dónde me habré metido, no? Pero bueno, todo eso proviene a raíz de todo este viaje, pues ha sido, no ha sido programado por nosotros, sino realmente sé que ha sido programado por Dios. Porque 2 años o 3 años anterior, nosotros personalmente hemos sido llamados a llevar la buena noticia de Jesucristo a España, más bien, ¿no? Nuestra idea era ir a España porque mi mujer era española. Y yo pensé enseguida, dije, ¿para qué voy a predicar en Suiza que hay 40.000 iglesias en todos los pueblos? Y que en España me parece que hace más falta, ¿no? Pero vean, más de eso, pues creo que Dios tenía un plan preparado. Y no es que nosotros lo hayamos planificado, ¿no? Pero se dio así a través de la organización que éramos miembros a la época, que era el Ejército de Salvación, y nos enviaron aquí, de repente, en las Islas Canarias. Tuve que buscar en el mapa dónde era. pero así es, ¿no? Pero el afán de nuestro corazón era realmente compartir la buena noticia de Jesús a los españoles. Y resulta que eran los canarios, que también son españoles, pero bueno, era más bien dirigida a esta isla, ¿no? ¿Cómo te hiciste con el tema idiomático? ¿El idioma? Bueno, pues todavía estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, pero gracias a mi mujer primero, y el primer año me estaba traduciendo, y llegamos aquí a una iglesia que tenía 4 miembros y un salón y no había nada, ¿verdad? Y empezamos a simplemente día a día tratar de hacer lo que Dios nos decía. Y bueno, ha ido creciendo bastante rápidamente. Y el idioma, pues quizás al comienzo era un poco complicado, pero rápidamente, pues, como dice, me hice canario, ¿no? Tocando la bandurria y saliéndome los grelos por las patas, ¿no? Pero más por el amor que hemos tenido mi mujer y yo de entrada por este lugar, y realmente nos sentimos totalmente parte a gusto desde el comienzo, desde que hemos pisado aquí, ¿no? No es que es un lugar absolutamente más extraordinario que los demás, pero yo creo que cuando tú estás en el lugar donde Dios te llama, enseguida vas a amar este lugar. Es automático, y yo soy orgulloso de ser suizo, pero de verdad que está muy lejos para mí de Suiza, ¿no?
¿Cómo puedes tú hacer una comparativa entre, como estamos hablando de la reforma, Sí. entre lo que se puede vivir en un país como Suiza, con Sí. tanta historia, acerca de la reforma, y cómo lo comparas con nosotros, con los canarios, con los españoles? Sí. Esa comparativa, ¿cómo la vives tú? Bueno, sabes que en Suiza pues hay un respeto entre las religiones ya desde mucho tiempo, ¿no? Incluso justo después de la reforma se creó bandos, naturalmente los protestantes crecieron casi la mitad del país y la otra mitad era católica. Eso creó conflicto muy temprano de la reforma, ¿no? Incluso cuando empezó con Calvino y lo que sea. Y Zwingli, que era reformador suizo, ¿no? Pues entendió rápidamente que no podía andar en la pelea, es decir, tenemos que cambiar. Y Suiza ha sido rápidamente respetuoso. Primero hubo una guerra, otra guerra, y yo creo que una de estas guerras el reformador se metió en medio de los dos bandos, ¿no? Y dijo, espérate un momento. Y entonces hicieron una sopa enorme para que los militares de los dos bandos, que eran católicos y protestantes, obviamente, pues pudieron comer esta sopa famosa, ¿no? Y paró la batalla, ¿no? Parece ser que paró por un tiempo, pero después se pelearon otra vez. Pero bueno, es otra historia. Pero para decir que ya desde siglos podemos decir que en Suiza hay un respeto para las dos religiones. Y bueno, pues el protestantismo ha ganado muchas ciudades importantes de Suiza y quizás está en nuestras raíces como suizos, ¿no? Es decir, podemos estar en contra de la teología católica, pero no forzosamente creamos conflictos y más bien tratamos de establecer puentes, ¿no? Cuando llegué aquí vi que era totalmente diferente. Sí. En el 79, imagínate, hace 40 años, el espíritu todavía era muy conflictivo con el catolicismo, tanto de los evangélicos como de los católicos, por cierto, ¿no? Y eso es muy interesante de ver que yo llegué justo en el momento en donde había la liberación por la democracia y todo eso, y después la libertad religiosa, todo eso fue metido en las leyes o en la Constitución, pero hasta que realmente el espíritu de la persona y del pueblo español entendiera eso, yo creo que ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y actualmente, personalmente, tenemos muy buen contacto primero con la Iglesia, pero veo que el pueblo español ya se ha secularizado, pero no hay un catolicismo tan cerrado como antiguamente, por lo menos, no sé en el fondo como es, pero por lo menos nos sentimos más libres en este aspecto, ¿no? Y vivimos otros tiempos, obviamente, pero cuando llegué era un poco diferente, de verdad. Sí. ¿Hacia dónde crees que va a ir ahora vuestro ministerio? ¿Cómo te sientes tú dentro de 5 años, 10 años? Bueno, pues nosotros llegamos, quizás como que vemos el final, pero no es el final, porque en definitiva cuando uno es llamado a una tarea de parte del Señor, pues siempre está dispuesto a servir, ¿no? Ya está a disposición de lo que Dios manda. Y quizás nuestra labor va a ser un poco diferente ahora mismo, ¿no? Porque pienso que tenemos que formar a personas, que formar a jóvenes, que luchar en contra un enemigo que es mucho más preciso, y el enemigo ya no es el catolicismo, entre comillas, porque no sé si fue el enemigo un día, pero bueno, así, ¿no? Y no es la otra religión, podemos decir, ¿no? El enemigo es el de siempre, ¿verdad? El que destruye las almas, destruye las personas, se manifiesta a través de la droga, del alcohol, a través de los vicios, a través de lo que se ve en la televisión, a través de las ideologías, especialmente de las ideologías ahora. Y entonces tenemos simplemente que predicar y seguir predicando el Evangelio. No hay remedio más grande y más satisfactorio en contra de todo lo que te viene encima que simplemente predicar. No puedes oponerte, pero puedes predicar. Y la gente recibirá esta predicación de la buena noticia de Jesús. Reformar, ¿qué significa reformar? Es darle la forma original, ¿no? Y hay edificios que necesitan reformarse, ¿no? ¿Por qué? Porque eran bonitos, pero se vinieron abajo con el tiempo, lo que sea, ¿no? Y esta reforma es continua, ¿no? Continua para todos nosotros. Tenemos que volver a esa escritura, volver al diseño original que Dios ha dado
a la salvación original, a la doctrina original dada por los apóstoles, y continuamente tenemos que volver a ello. Así que tenemos que reformarnos. Y de cierto modo hay que reconocer que los años pasan y hasta los evangélicos tienen que reformarse de cierto modo. Hay un miedo en la sociedad porque con todo esto de las tecnologías que ha imperado en el momento COVID, las iglesias se han visto mermadas porque no se puede ir todos los que quisieran y ahora está saliendo el boom este tecnológico. Pero claro, las personas pueden ver otras predicaciones de otros que no son sus pastores. Entonces, hay miedo generalizado. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que todas las épocas que vivimos tienen su lado oscuro y su lado positivo, ¿no? Y el COVID, pues, es una parte también, ¿no? Seguramente que nosotros, las iglesias, tenemos que reaprender cosas, ¿no? Hay una cosa que realmente es indispensable para los creyentes, es la comunión fraternal. Pero ahora tenemos que aprender a comulgar fraternalmente a distancia, y eso es complicado. Hasta nosotros pues estamos un poco alejados porque ahí nos obligan 1,5 metros, 2, ¿verdad? Y es así. Entonces tenemos que reaprender eso. Y gracias a Dios pues está la tecnología, ¿vale? Pero la tecnología por un lado tiene su lado muy oscuro, ¿no? Yo creo que es el tiempo que nos toca vivir, entonces tenemos que buscar el lado positivo de las cosas y tratarlo, ¿no? Y tratar de que la gente aprende a comulgar o a comunicarse y a abrazarse sin tocarse, ¿no? Pero quizás nos hace reflexionar de una manera diferente sobre el tipo de comunión que podemos tener a pesar de la distancia. Amén. Muchísimas gracias, Felipe. Como nos dijo el pastor Fortes, en Canarias hay más de 220 iglesias y puntos de misiones de diferentes denominaciones, como son los metodistas, los bautistas, Asamblea de Dios, Ejército de Salvación, los Hermanos, entre muchas otras. Juntas han creado entidades federativas como es el Consejo Evangélico de Canarias y también pastorales como es la Asociación de Pastores y Ministros de Culto de Canarias. Que no puedo mirar con serenidad el que Canarias siga siendo la Cenicienta de España. Ahora la cartera es tuya y no hay más que hablar. Pues tienes razón, me voy a llevar mi cartera. Enciende el corazón que se apagó cuando cortaron la luz de la ciudad, que se cansó de latir sin razón, una sangre que no quiere empujar. Y conéctame el pulmón a la atmósfera de tu paz, al aire de mi mayor bendición, conocerte y escucharte hablar. Bla, 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 bla.
y escucharte hablar, bla, 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 bla. Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación. Sé que puedes repararme mientras dura mi canción. Hazme ver como tú ves este mundo herido, que se rompa mi alma por cada uno de los perdidos, por los más pequeños y los desvalidos, por mis amigos y hasta por mis enemigos. Hazme ver como tú ves este mundo herido. Hazme ver como tú ves este mundo herido. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es la influencia que tienen las iglesias en la obra social. Nosotros formamos una parte importante del Gobierno de Canarias ayudando sobre todo a las personas necesitadas. Importante dato a destacar, durante la pandemia han crecido las personas que quieren acercarse a las iglesias en busca de alimento, en busca de ropa, en busca de ayuda espiritual, y nosotros, como evangélicos protestantes de Canarias, estamos cumpliendo con esa misión.
También tenemos cuidado de ancianos, como es el Centro CEDAR en el sur. Esto comenzó hace bastante tiempo con un proyecto pues muy original y muy interesante, que era cada matrimonio, cada familia pudiera estar en una casita particular, huyendo un poco del concepto de masificación de los asilos antiguos, y por eso se proyectaron 15 bungalows. Llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Ellos acá vienen, y es duro a veces decirlo, ellos vienen a pasar sus últimos momentos y hay que hacérselos inolvidables, que la pasen bien dentro de lo que pueden. Eso es el CEDAR, una familia hermosa, que estoy orgullosa de pertenecer, de estar acá en Canarias, de esta isla que me enamoré y que aquí me quedaré hasta que Dios quiera. En nuestras islas estamos presentando el inconveniente o gran dificultad social de las pateras y las personas que están viniendo. Y un ejemplo claro es que también a nivel social les ha llamado mucho la atención que las iglesias estemos involucradas. Hay varias iglesias que nos consta en el archipiélago que están trabajando estrechamente con personas inmigrantes. Y nos ha llamado mucho la atención la iglesia de Fuerteventura. Es la iglesia del pastor Ángel Manuel Gutiérrez y nos hemos acercado hasta allí para preguntarle sobre esto. Y en Fuerteventura la llegada de 112 inmigrantes en una semana ha puesto al límite la capacidad de acogida de la isla. Otros 151 subsaharianos fueron derivados durante el estado de alarma a la misión cristiana moderna. En caso de que alcancen la costa nuevas embarcaciones, sería muy difícil disponer de más plazas. La capacidad de acogida de inmigrantes en Fuerteventura está al límite. Con el centro de internamiento de extranjeros del Matorral cerrado y sin visos de que sea reabierto a corto plazo, ofrecer ayuda humanitaria a las personas que llegan por mar a la isla resulta complicado. Los últimos subsaharianos en llegar se encuentran en una nave que la autoridad portuaria tiene en Puerto del Rosario, un espacio que, en principio, cumple los requisitos. Duchas, tiene baños, tiene, pues todo se ha aprovisionado de todo lo necesario, incluso alguna habitación tiene hasta aire acondicionado, están en literas, están bien, y bueno, ya ese es prácticamente el último recurso que nos queda en la isla. Los 59 inmigrantes deberán permanecer retenidos en esa dependencia hasta que finalice el plazo máximo de 72 horas. Después tendrán que ser derivados a un centro de acogida. Nosotros ahora mismo en Fuerteventura no sabemos qué es lo que el Ministerio va a determinar con esas personas. Esperemos que sea pues que se los lleven o algo tendrán que hacer, porque nosotros aquí estamos absolutamente llenos en todos los lugares, ¿no? Con las pateras que han arribado a la costa majorera durante el estado de alerta, son ya más de 250 los inmigrantes que están acogidos en Fuerteventura. Buenas tardes, pues nada, el trabajo con los emigrantes aquí es un trabajo en el que nos hemos implicado, pero por pura necesidad. O sea, hemos visto la necesidad que surgió en la ciudad. Nos llamaron en principio en el año 2018, para coger una patera de Magrebíes, y nosotros nos pusimos manos a la obra y la acogimos. A partir de ese entonces fue una oleada de venidas de pateras que hemos ido asumiendo poco a poco, y que bueno, hemos tenido que ampliar las instalaciones porque nosotros somos el único albergue y comedores de la isla, y al final, si esas personas después de las 72 horas después de llegar en patera cumplen 72 horas de custodia policial para hacerles la afiliación y darles un DNI provisional, y a partir de esas 72 horas quedan en libertad. Entonces, si los sueltan en libertad por la ciudad, cosa que ahora no se puede hacer con el COVID, pero antes se podía hacer, pues al final terminaban con nosotros igualmente. Por eso quisimos gestionarlo de otra manera con la policía, que así fue surgiendo esto, cubriendo la necesidad, y nos vimos pues involucrados en esto. Hemos acogido a más de 600 emigrantes este año, solo este año. El año pasado fue otra tandada, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que realizamos
aquí en este ámbito de la migración, pues darle sustento, abrigo, todo lo que la palabra del Señor nos muestra. Y también pues algunos de ellos son cristianos, algunos incluso perseguidos, que vienen para pedir refugio por ser perseguidos como cristianos. Tenemos algunos testimonios bonitos con respecto a eso. Y el resto de trabajo pues es un trabajo social que está involucrado mucha gente también en esto. Ayuda a las personas que están pasando necesidad, personas que son desahuciadas, que también los acogemos aquí. Pues también trabajamos con cuestiones de menores y muchas cosas en las que estamos metidos, que principalmente son temas de necesidad. Nosotros no estamos en nada que no sea una necesidad. Y bueno, pues este es nuestro trabajo aquí en la isla de Fuerteventura. La medalla de oro del Gobierno de Canarias, pues no puedo decir mucho más que eso, que el Gobierno de Canarias reconoció la labor que estamos realizando y decidió pues otorgarme la medalla esta del Gobierno de Canarias. Pero bueno, para nosotros, para mí tiene el significado solamente de que se haya reconocido a un pastor y el trabajo que realiza un pastor, pues es importante para el mundo evangélico. En el ámbito personal, pues ni te quita ni te pone nada la medalla, porque si con la medalla, aunque sea, te hubiesen dado 10 euros, pero es que no te dieron ni 10 euros, y encima la medalla de oro no puedes ni vender ni nada. Pero si pudiéramos, haríamos algo con ella, porque no sé para qué sirve, sino solamente para este tema de reconocimiento de un pastor. Punto. Es importante para el mundo evangélico esto. Por lo demás, estamos trabajando fuertemente en todos los ámbitos, en toxicomanía y en todas las... tenemos casas de acogida, en muchas cosas. Y bueno, pues seguimos sirviendo al Señor en todo lo que podemos. Como habéis podido ver a lo largo del recorrido de nuestra historia, nuestro presente no tiene nada que ver con lo que pasó hace unos años con la libertad religiosa. Hoy en día podemos disfrutar de una gran influencia y representatividad en nuestras islas. Con la clavada de esas famosas tesis de Lutero en la iglesia de Wittenberg, nosotros hoy lo estamos haciendo realidad como pueblo evangélico de Canarias. Cuando heredamos de nuestros antepasados la historia de la iglesia, nosotros tenemos como responsabilidad el cambiarla, y eso hemos hecho. Ahora podemos hablar con las autoridades, incluso los pastores desayunan con políticos para que ellos vean que nosotros también somos esenciales para el desenvolvimiento espiritual, social, moral del pueblo canario. La pandemia y todo lo que nos rodea a partir de marzo, en algunos países a partir de diciembre, nosotros estamos confiados en el Señor, de que arraigados y cimentados en Él podemos seguir adelante como pueblo cristiano. Pero también sabemos que el pueblo canario ha sufrido, mucha gente se ha enfermado, mucha gente ha fallecido, y queremos que a través de nuestras iglesias y de nuestro templo mucha gente pueda tener el soporte espiritual que necesitan, porque esta sociedad hoy más que nunca necesita de nosotros para que conozcan a Cristo, que es la única esperanza en estos tiempos. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata es de volver a los orígenes que son las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias por estar aquí.